Todos ven la pantalla, ¿no? Sí, se ve. Bueno. ¿Alguien en particular quiere hacer alguna pregunta, aclaración sobre el tema de antihipertensivos? ¿Alcanzaron a leer algo? Puntualmente alcancé a ver el video que estaba subido en el campus, así que no tengo ninguna pregunta, digamos. No, no se escuchó bien, Fidel. Que no hay preguntas. Ah, bueno, perfecto. Bien, bueno, yo creo que a mí entender lo más importante que les pueda llegar a dar es por ahí el abordaje práctico de cómo empezar a usar una droga antihipertensiva y hablar un poco del mecanismo de acción de cada familia, para después cerrar con algunas dosis de cada droga y entender un poquito algunos efectos adversos sobre cada familia. De donde saqué el tema y está bien desarrollado es en el libro, en el Goodman, el capítulo, hay un capítulo dedicado a antihipertensivos y está muy bien desarrollado ahí. Me parece que ahondar en otros libros, quizás por complicarse la existencia, porque la verdad que está bastante claro el tema de la definición de cada fármaco en particular. No onda en tanta dosis de cada una de las familias de drogas que ustedes tienen que utilizar, pero bueno, se las voy a ir tirando de a poco acá durante la charla. Generalmente les voy a tirar las partes prácticas de dosis de medicación de los fármacos más comúnmente usados para terapia antihipertensiva. Pero bueno, muchas de los flyers o de las diapos que ustedes van a ver acá están sacadas de la guía de la Sociedad Argentina de Cardiología. La SAC tiene un consenso del año 2018 sobre el manejo de hipertensión arterial, que probablemente, no sé si les han comentado o han tenido algún seminario sobre hipertensión y sobre drogas antihipertensivas, se los deberían haber comentado porque es una evidencia de referencia argentina para el tratamiento particularmente de esta patología en este país. Y bueno, un poco adentrándonos en lo que es en la definición de la SAC y el consenso del 2018, según dos estudios, que fue el RENATA 1 y el RENATA 2, que es el Registro Nacional de Tensión Arterial 1 y el Registro Nacional de Tensión Arterial 2, pudieron estratificar a los pacientes, y fíjense los que están acá, ven el puntero, los que están en el grupo más hacia la derecha son mayormente los pacientes tratados con tensiones arteriales o presiones arteriales controladas. Existe también un grupo que es casi un tercio del 100% de los pacientes que están tratados pero no están controlados. Y a su vez hay un grupo más chico que son conocidos hipertensos pero no tratados, y pacientes que son hipertensos pero que no saben que son hipertensos en realidad porque no hacen ningún control o, no, durante la consulta médica por ahí el médico no presta atención en los datos por ahí duros cardiológicos no hace un buen screening para el manejo de hipertensión arterial. Básicamente, ¿cuál es la principal herramienta que ustedes tienen para poder detectar hipertensión? Ustedes revisando a los pacientes, tomándole la presión en la consulta. No solo el paciente, lo que tiene el paciente es el relato que les cuenta cuando llega a la consulta, sino se basa básicamente en que ustedes tomen el hábito de que todas las veces que el paciente les llega a la consulta o lo estén atendiendo por guardia, tener la prudencia de tomarles los valores de presión. ¿Y qué pasa si ustedes tienen un valor de presiones alto? Bueno, primero no asustarse. Segundo, ver qué tipo de valores de presión tienen. Valores de 200, 100, uno no le queda más duda de que el paciente probablemente es hipertenso, y si no estaba diagnosticado, no estaba tratado, ustedes tienen que probablemente controlarlo, dejarlo en observación y probablemente mandarlo a la casa con alguna medicación como para que el paciente pueda controlar esos valores. Ahora, uno no va a medicar a un paciente de buenas a primeras por un valor de 14,9 o 140,90 de tensión arterial,
en la primera medición hecha en el consultorio, sino que probablemente le indique varias tomas domiciliarias de monitoreo ambulatorio de presión arterial, o le indique eventualmente, si hay alta sospecha de hipertensión, un mapa, un monitoreo ambulatorio de presión arterial. Pero fíjense los valores en los cuales ustedes realmente, idealmente, deberíamos tener a todos este grupo de pacientes dentro de este casillero, tratados y controlados. Sin embargo, fíjense que la hipertensión sigue siendo una de las enfermedades silenciosas más importantes, causantes de, de graves déficits, sobre todo de enfermedades cerebrovasculares y cardiovasculares, que es el principal factor de riesgo cardiovascular y a su vez uno de los principales factores de riesgo cerebrovasculares. Y fíjense que casi más del 70% están subtratados o maltratados. Y esto son valores de Argentina, específicamente es un consenso, un trabajo hecho particularmente por 3 sociedades científicas, entre las cuales está incluida la SAC, que están involucradas en el manejo de la hipertensión, para mejorar el grado de conocimiento y el control de la hipertensión. Fíjense cómo estamos haciendo las cosas en estos últimos años, que en realidad fueron 10 años de prácticamente registro, entre los cuales de manejo de hipertensión, y qué medicación tomaba y qué no tomaba el paciente, como para poder saber. ¿Y qué pasa en el mundo? O sea, Argentina es esto. ¿Y qué pasa en el mundo? Bueno, la OMS en el 2019 publicó una publicación sobre datos epidemiológicos en el mundo, y fíjense, en América Latina no difiere mucho. Fíjense que el 43% de los hombres no conocen, no tienen diagnosticada la enfermedad, un 10% en comparación de este 5 o 6%, que más aún un 10% no se tratan aunque tengan la enfermedad. Y después están los tratados no controlados, que suman alrededor de un 24%, en comparación de tratados no controlados, que acá es un poco más alto. ¿Qué quiere decir esto? Que en relación a, por ejemplo, a los diagnosticados y a los tratados y tratados controlados, acá, por lo menos en Argentina, existen un poco mejores valores en relación a América Latina. Pero bueno, si comparamos, obviamente, con el resto del mundo, particularmente, por ejemplo, países asiáticos con alto ingreso, van a ver que los porcentajes son más altos en cuanto al control y al buen tratamiento, en comparación con el resto de países un poco menos o subdesarrollados. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que en realidad tiene que ver más que nada con va de la mano con el ingreso económico en cada país, y también de la idiosincrasia de cada país. El uso sobre todo de condimentos con alto contenido de cloruro de sodio también interviene en eso. ¿Y en las mujeres qué ocurre? Bueno, en las mujeres pareciera que las mujeres se comportan un poquito mejor o se controlan un poquito mejor en comparación que los hombres en Sudamérica. Fíjense el nivel de pacientes tratadas, bien controladas, en comparación con los hombres, que es mucho más alto, y el nivel más bajo de pacientes que son hipertensas no diagnosticadas, en comparación de los hombres, que es mucho más alto. Es decir, casi 5 de cada 10 hombres son hipertensos y no lo saben, y no se tratan. Eso es importante que ustedes lo sepan y lo busquen en el consultorio cuando ustedes están revisando a los pacientes. Y 3 cosas rápido para que ustedes tienen que saber. ¿Qué tienen que hacer con un paciente hipertenso que piensa que puede llegar a ser hipertenso, y deberían establecer un manejo de ese paciente? Primero, detectar y confirmar la presencia de hipertensión. O sea, medir la presión arterial. ¿Y cómo van a hacer eso? Pueden hacerlo en el consultorio, que es la presión arterial de consultorio, que es el método más comúnmente utilizado, el más difundido, el más ancestral, por así decirlo, y el que más evidencia tiene en el uso y en los estudios de grandes cantidades de pacientes.
Pero después ustedes tienen el monitoreo ambulatorio de presión arterial, que es el MAPA, monitoreo ambulatorio de presión arterial, o el monitoreo domiciliario de presión arterial, que en este caso lo hace el mismo paciente, y en este caso lo hace una máquina automatizada que probablemente cada 15 minutos o cada 20 minutos realiza el inflado del manguito y el control lo digitaliza y después se descarga en un software donde les da el promedio de valores durante todo el día. Y esto un poco para simplificarles, estos son los datos, la clasificación, la estratificación que está en el consenso de la SAC del 2018, donde estratifica en presión arterial normal, que está por debajo de 130/85, ojo, por debajo de 130 en la sistólica y por debajo de 85 en la diastólica, no igual. Ya cuando tienen 130, 139 o 85, 89, pues la consideramos como una presión arterial limítrofe. Ese paciente debería estar controlado nuevamente o citado nuevamente para un nuevo control dentro de los próximos 15, 20 días, como para poder determinar a ver qué es lo que pasa con su presión. Y después aparecen ya los niveles de diagnóstico de hipertensión cuando más de 14, más de 140, 159 o 90, 99 es la hipertensión nivel 1, nivel 2 cuando ya pasamos los 160, nivel 3 cuando ya pasamos los mayores de 180 de sistólica. Lo mismo pasa con la diastólica. Y la hipertensión diastólica aislada es cualquier valor mayor o igual de 140 y la presión diastólica menor de 90. Hay que tener en cuenta que el paciente no debe tomar fármacos antihipertensivos, o sea, para el diagnóstico de hipertensión, porque se supone que un paciente que ya toma un antihipertensivo porque es hipertenso, o no tiene que tener una enfermedad aguda que lo descompense, como por ejemplo un edema agudo de pulmón hipertensivo. Esto para definir en consultorio, en consenso, el manejo de los valores de estratificación. ¿Y ustedes qué tendrían que hacer para la medición del de la presión arterial? Bueno, decirle al paciente primero que haya vaciado la vejiga, porque esto aumenta el valor si está llena la vejiga, que apoye la espalda, que no cruce las piernas, que apoye los pies, que los brazos estén a la altura del corazón, el valor de medición, que el brazalete esté sobre el brazo desnudo y que no hable durante la medición. Y les diría que 8 de cada 10 hombres hacen eso, hablan durante la medición y le continúan hablando, comentándole qué es lo que le está pasando cuando ustedes le están tomando la presión. Ustedes tienen que amablemente decirle, por favor, en este momento no, hable más adelante cuando estén tomando el valor de presión, porque falsamente le va a dar la presión. Se recomienda, la SAC recomienda usar un tensiómetro automatizado en brazo validado y los brazaletes adecuados, porque obviamente para cada peso hay un brazalete, para pacientes con sobrepeso hay brazaletes adecuados como para poder usar, y no son los mismos que los brazaletes que en personas que no tienen obesidad. Por eso tómense el recaudo, si ustedes van a hacer el consultorio el día de mañana, tener o brazaletes que sean lo suficientemente anchos como para poder ustedes envolver bien al paciente y que el brazo esté correctamente cubierto por los brazaletes, obviamente. Y si usan un tensiómetro aneroide, o sea, de los convencionales, tiene que calibrarse cada 6 meses. Díganme si ustedes tienen un tensiómetro o probablemente hayan comprado o tengan para hacer la práctica dentro del hospital o hayan hecho las prácticas de medición, ¿cuántos de ustedes realizan la calibración del tensiómetro cada 6 meses? Yo no. Los escucho, ¿no? ¿Alguno lo hizo, lo ha hecho? No. No, bueno, entonces fíjense que ya la Sociedad Argentina de Cardiología recomienda que cada 6 meses se haga esto, ¿está? Y las claves correctas también para la medición, bueno, hacer mediciones por duplicado, es decir, toman una presión, lo dejan descansar y vuelven a tomarlo al rato. Hay que hacer un promedio y sin redondeo, toman 2 valores y dividen por 2, toman 3 y dividen por 3. Y si hay más de 5 milímetros de mercurio con diferencia, considerar más mediciones para disminuir esta brecha. Se pueden hacer mediciones de pie en ancianos y en diabéticos.
mediciones en miembros inferiores en niños o adolescentes, yo le diría más en niños que en adolescentes, y medición de la frecuencia cardíaca siempre para cuando tomen la presión arterial también. ¿Está? Entonces, ustedes acá tienen, fíjense este gráfico que está bastante lindo, donde acá dividen en cuatro posibles situaciones. La hipertensión como tal, la hipertensión oculta, o la presión arterial normal, o la hipertensión de guardapolvo blanco. Estas situaciones cuando ustedes están en el consultorio, o cuando ustedes están en su casa. Si ustedes están en su casa y tienen valores por encima de 135-85 y la presión del consultorio es menor a este valor, probablemente tenga una hipertensión oculta que es entre el 8 y el 16% de los pacientes. Ahora bien, si por el contrario la presión en su casa está por debajo de 135-85, pero llegan al consultorio y tienen presiones por encima de 140-90, ustedes probablemente estén dentro del grupo de hipertensión de guardapolvo blanco, que se da entre el 25 y el 30% de los pacientes. ¿Y eso por qué? Por la descarga de catecolaminas que tiene el paciente al ingresar al consultorio. Y se da sobre todo porque el mismo guardapolvo blanco genera esa ansiedad al momento de la entrada del consultorio y el mismo relato del médico. No solo porque porque el médico viste el guardapolvo blanco, no, el mismo hecho de ir al médico es lo que define la hipertensión de guardapolvo blanco. Si en este caso tiene este valor por encima y este valor por encima, ya pueden definir al paciente como una hipertenso arterial. Fíjense que no son muy altos los valores. Entonces muchas veces nos encontramos en el consultorio o con mismos colegas, no, dicen, mira, tiene valores por el 14,9 o 15,9, pero bueno, vamos a ver, citémoslo en la casa para ver la medición. Y por ahí, o mejor dicho, o no le dicen eso, pero no le dicen al paciente que se tome los valores de presión en su casa, y probablemente ese paciente se comporte como un hipertenso no diagnosticado y no tratado. Me parece que la mayoría de los casos en que todo nos está pasando es que perdemos el momento diagnóstico de la hipertensión o entramos tarde en el manejo farmacológico de estos pacientes porque creemos que por ahí la presión mágicamente puede llegar a mejorar y el paciente no ha hecho ningún cambio de vida, no ha hecho ningún cambio de hábito previo al manejo de la hipertensión. Y bueno, y este es el mapa. Fíjense, los diferentes tipos de manguito, el software, las pilas para la batería, el mismo conector, y este manguito con este presurizador que cada 15 minutos, 15, 20 minutos, se va inflando y va tomando valores y genera promedios que ustedes tienen que después leer o interpretar, o un cardiólogo les va a hacer la interpretación y les va a dar el informe. Sí, lo que tienen que saber es importante. Hay patrones de 24 horas que los pacientes ustedes deberían saber. ¿Deeper o no deeper? ¿Alguien me puede decir qué es eso? Deeper, un patrón Deeper es un descenso progresivo entre 10 a 15% por ciento el valor de la tensión arterial durante la noche. Fisiológicamente, según el ritmo circadiano, el paciente debería bajar esos valores de presión durante la noche. Un paciente que no lo baja, o sea, que se mantiene alto o por el contrario, tiene valores más altos que el valor diurno, tiene el patrón alterado del ritmo circadiano y eso se asocia a mayor riesgo cardiovascular y cerebrovascular. Es decir, que la presión arterial fisiológicamente debería bajar a la noche, cuando el paciente habitualmente descansa. Si no ocurre eso, el patrón se llama no deeper. O no desciende lo no necesario, o por el contrario está igual o más alto que el valor del valor de referencia. Puede haber, sí, una inversión del ritmo circadiano y también puede haber algo que se llama hiper-deeper, que es cuando lo que estaba comentándole, el valor de la noche es más alto que el valor diurno.
no más bajo, o no un 10% más bajo, sino en más alto que el valor de hoy. Y en cuanto al tema de las mediciones ambulatorias del paciente, las que hace el paciente en su casa, no el mapa, ¿qué le tenemos que decir? Que tiene que ser utilizar aparatos que sean validados. Hay una página de internet nacional o una ONG o ORG que se dedica a evaluar la clasificación y dar valoración sobre cada equipo que ustedes utilizan para poder validar los temas de presión arterial. Así que consúltenla porque es una guía de referencia. ¿Y qué esquemas hay que hacerle? Bueno, tiene que hacer al menos 4 mediciones, idealmente 7 durante el día. 2 mediciones a la mañana, antes del desayuno, y de la ingesta de la medicación, o con la evacuación de la vejiga, 2 mediciones a la tarde, antes de la cena, con 2, y registrar inmediatamente los resultados si tienen equipos sin memoria, ¿tá? Porque hay algunos equipos que tienen, ya les da el promedio. Y se considera el promedio de todas las lecturas descartando el primer día de las mediciones por el tema de falsas mediciones o anormalidad. ¿Y qué valor? Bueno, cuando tiene mayor de 135/85 ya lo consideran hipertenso. ¿Está? Y ya entremos en el manejo de las drogas de antihipertensivas y el manejo en general. ¿Qué es lo que tienen que saber? Que es fundamental, que hasta ahí vienen bien, ¿no? ¿Alguna pregunta que me quieran hacer? No, vamos bien. Venimos bien, sí. Bueno, y ustedes debían saber de que hay recomendaciones y esas recomendaciones tienen clases de evidencia. Y si hay una clase de evidencia 1 con un nivel de recomendación A, quiere decir que hay estudios randomizados, doble ciego y metaanálisis que dicen de que el objetivo fundamental del tratamiento hipertensivo es disminuir la morbimortalidad cardiovascular, cerebrovascular y renal a través del descenso de la hipertensión. ¿Por qué ustedes tienen que bajar la presión? Por esto. Porque hay estudios que le dan la evidencia 1A de que si no lo bajan, al paciente le pasa esto, en la gran mayoría de los casos. ¿Qué otra cosa deberían tener en cuenta? Que el paciente con hipertensión es imprescindible dar un riesgo global y no solamente la hipertensión. Es decir, no solamente decirle, bueno, vos sos un hipertenso 1, hipertenso 2, hipertenso 3, sino también establecer, ¿es diabético? ¿Tiene nefropatía renal? ¿Tiene impacto en órganos blancos como el corazón? ¿Tiene hipertrofia ventricular izquierda? ¿Tiene lesiones a nivel de la retina por la hipertensión crónica? ¿Tuvo alguna ACV previo o tuvo una secuela de una ACV? Bueno, básicamente buscar qué tipo de riesgo, si el paciente es de muy alto riesgo o de muy bajo riesgo o de riesgos intermedios. ¿Está? Y en la elección del fármaco antihipertensivo ustedes tienen que considerar su eficacia terapéutica, o sea, el descenso de la presión. ¿Qué es la eficacia terapéutica en un antihipertensivo? Bueno, ¿cuánto desciende la presión este antihipertensivo? ¿Cómo sus efectos preventivos? Por ejemplo, cerebrovasculares o cardiovasculares, renales, y esto es un nivel de evidencia A. Por ejemplo, les cito un ejemplo, pacientes con nefropatía diabética, que son hipertensos, ustedes van a utilizar un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, como un IECA, como un enalapril, con el fin de generar un remodelado cardíaco y sus efectos beneficiosos en pacientes diabéticos particularmente, mejorando los niveles de insulina. ¿Qué otra recomendación les da las guías o el consenso? Bueno, usar los fármacos o formas farmacéuticas de acción prolongada que permitan un tratamiento con una única dosis para facilitar la adherencia. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo logré controlar la presión con un paciente y tengo un fármaco que viene uno de liberación sostenida que dura 24 horas, bueno, yo hago el cálculo de dosis y le voy a dar el fármaco de liberación sostenida, si puedo dárselo,
para que el paciente pueda tomar una sola vez por día y no tenga que tomarlo 2 o 3 veces por día. Y es un nivel de evidencia clase 1, ¿por qué? Porque impacta directamente sobre la adherencia del paciente. Ustedes acuérdense que tanto en diabetes como en hipertensión, como son tratamientos muy prolongados y de por vida, el paciente tiene que tomar de por vida la medicación. Ustedes, cuanto más simples sean en la indicación, más fácil les van a hacer la vida a los pacientes. Y más rápido y mejor adherencia van a tener cuando le den la medicación. Obviamente que hay pacientes que con 4 o 5 medicaciones no controlan la presión. Bueno, ahí hay que indagar un poco qué está pasando. Si es que el paciente no cumple realmente con la medicación realmente, o no hace una dieta acorde como para poder realmente ayudar a que los valores de presión bajen. Se debe procurar además alcanzar progresiva y gradualmente los objetivos tensionales dentro de los 3 meses. Fíjense cuántos pacientes tenemos que nosotros le indicamos un antihipertensivo, después lo dejamos ad eternum sin controlarlo, y el paciente está con el antihipertensivo pegado bastante tiempo sin tener idea de qué valores va manejando de presión arterial. ¿Está? Y en algunos fármacos antihipertensivos requieren un periodo hasta 15-20 días para alcanzar el efecto hipotensor máximo. ¿Está? Y se recomienda respetar ese tiempo siempre que sea posible. Y otra recomendación que tiene es que la elección del tratamiento farmacológico es importante conocer la respuesta a tratamientos previos, como por ejemplo, ¿qué le pasó con un losartán previamente? ¿Qué le pasó con un IECA previamente? Las estrategias terapéuticas elegidas deben tener en cuenta la condición socioeconómica del paciente. ¿Qué quiere decir acá? Bueno, si el paciente no puede comprar la medicación porque ustedes le están dando la droga patrón y la marca del laboratorio que fabricó la droga inicialmente y es más cara, y ustedes tienen la posibilidad de darle un sustituto que sea más económico, y bueno, vamos a darle un sustituto que sea más económico, a sabiendas de que por ahí ese paciente lo tienen que citar más rápido porque no saben si realmente esa droga les va a servir en ese caso. La terapia no farmacológica o cambios relacionados en el estilo de vida es un nivel de recomendación 1A y se le da a todos los pacientes. Y es el manejo inicial en hipertensos de grado 1. Pero ¿cuáles son los cambios del estilo de vida? Bueno, hay que decirle al paciente, tenés que bajar de peso, tenés que restringir sodio menos de 5 a 6 gramos por día, ¿tá? Menos de 5 a 6 gramos por día, más, para que ustedes más o menos tengan una idea, es ponen la mano, la palma de la mano, el centro de la palma de la mano, si ustedes tiran un poco de sal, generalmente son 3 gramos de sal. Bueno, el doble de eso sería lo máximo por día que puede ingerir el paciente. Ingerir en total el paciente, no es que eso le tiene que agregar a la comida, no. Sumando todo lo que consumen. Si ustedes ven las, ¿cómo se llama? Las escalas nutricionales o las tablas nutricionales de cada alimento, tienen que empezar a contabilizar la cantidad de gramos que tiene cada alimento como para poder tener una idea de qué es lo que están consumiendo. Por ejemplo, para tirarles un ejemplo, la Coca-Cola. La Coca-Cola, la que menor sodio tiene, o las bebidas cola, la que menor sodio tiene es la Coca-Cola común. Sin embargo, la que generalmente tratan de consumir las chicas o las que se están cuidando es la Coca Cero o la Coca Light, que son las que más sodio tienen. Fíjense, en ese caso, obviamente, sodio van a tener, porque son aguas gasificadas, pero tengan en cuenta eso, por ejemplo. Los enlatados son prohibitivos en los pacientes hipertensos. Y es muy difícil que el paciente pueda respetar eso. Lo más difícil de todo el tratamiento antihipertensivo es la dieta, el hábito de vida. Después, tiene que aumentar el ejercicio aeróbico, por lo menos 30 minutos por día como mínimo. Tiene que consumir alcohol, un poco alcohol, el etanol por día, menos de 20 a 30 gramos en el hombre, que son 2 bebidas, para que ustedes tengan promedio, y 10 a 20 en mujeres, un trago. En mujeres, en cambio, en hombres son 2. Bueno, es así. Dejar de fumar, porque el fumar aumenta los valores de hipertensión, y aumentar el consumo de frutas, vegetales y productos lácteos bajos en grasa.
Principios de la terapia antihipertensiva. Bueno, la mayoría de los pacientes requieren terapia con un solo medicamento y para el control adecuado. Pero los objetivos para la terapia con medicación todavía se debaten. Los objetivos de presión, a qué valor llegar. Y las pautas actuales de las sociedades cardiovasculares difieren. Algunas van valores más estrictos, como las europeas, como las americanas, y otros valores un poco más altos, como las europeas. Este es el Sprint Trial, es un trial que se hizo en el 2015, que involucró más de 15.000 pacientes, o sea, un montón de peso científico tiene este estudio, y vieron que pacientes tratados con antihipertensivos con un blanco de presión arterial sistólica de 120 y tenían un promedio de 2.8 fármacos, experimentó una tasa de enfermedad cardiovascular un 25% menos. O sea, a ver, para que entiendan, 25 de cada 100 en comparación con el otro grupo tuvo menos efectos cardiovasculares y una mortalidad menor en comparación con el grupo blanco estándar. Esto fue en el 2015. Quizá a partir de este estudio, se armen guías nuevas con que los valores de hipertensión vayan bajando y sean objetivamente más bajos. A pesar de que obviamente para el paciente es más tedioso, porque probablemente el paciente que es hipertenso, ustedes le bajan más la presión, el paciente experimenta algún síntoma, pero la mortalidad no cambia en este paciente. O sea, tendría que adaptarse a esos valores de presión y manejar valores de presión más bajos aún, para tratar de bajar más aún el riesgo cardiovascular. Los fármacos, la presión arterial es el producto entre el gasto cardíaco y la resistencia. Entonces, si yo bajo el gasto, bajo la presión. Y si yo bajo la resistencia, yo bajo la presión. O si yo bajo las dos cosas, también bajo la presión, aún más todavía. Entonces, ¿qué van a hacer los fármacos antihipertensivos? Bajar el gasto cardíaco o la resistencia, o bajar ambos. Esta la pueden bajar en forma indirecta, ya lo vamos a ver, y esta también en forma directa. Los medicamentos reducen la presión arterial mediante acciones sobre la resistencia periférica y el gasto cardíaco, o ambos. ¿Y qué pueden, para generar menos gasto cardíaco? Bueno, inhiben la contractilidad del miocardio, sobre todo, por ejemplo, los beta bloqueantes, o disminuyen la presión de llenado ventricular. Y este último depende del tono venoso y el volumen sanguíneo por el efecto sobre el riñón. O sea, hacen perder agua y excreción de agua, y eso va a hacer que disminuya el retorno venoso o el volumen sanguíneo, por eso el tono venoso disminuye. Y por eso disminuye el llenado de la presión ventricular y con ello el gasto cardíaco. Recuérdense que esto es igual a volumen sistólico, el llenado ventricular, o es asimilable al volumen sistólico. ¿Y quién interfiere sobre la resistencia periférica, vascular periférica? Vascular arterial, sobre todo, que es la que más tiene que ver con la hipertensión, la hipertensión como enfermedad. Bueno, promoviendo la relajación del músculo liso para provocar que los vasos de resistencia, sobre todo las arteriolas, se dilaten un poco más y con eso baje la presión. E interferir en la actividad de sistemas que producen constricción de los vasos de resistencia, como por ejemplo el sistema neurosimpático o el RAS, que son los que van a estar encargados de regular ese tono vascular de la resistencia. Fíjense los sitios de acción o la vía final común en realidad de los antihipertensivos. Pueden actuar acá o pueden actuar acá, o en las dos cosas. ¿Y uno qué debería? ¿Se ve bien esta diapo? Porque me interesa, porque estaba en el libro y me interesa que ustedes la sepan. El algoritmo de manejo de un paciente con hipertensión. Si ustedes tienen, ¿se ve bien? Sí, se ve. Si ustedes tienen un paciente con hipertensión sistólica o diastólica o ambas, lo pueden clasificar con hipertensión en etapa 1, deberían primero probar cambio de estilo de vida y citarlo las 3 semanas y ver qué pasa. Si ese paciente no baja los valores, le agregan una tiazida, que generalmente es el diurético inicial
y la droga más comúnmente aceptada, como la hidroclorotiazida, en el manejo inicial de un paciente con hipertensión 1. Ahora bien, si el paciente ya tiene una hipertensión en etapa 2 o en etapa 3, con siastólicas mucho más altas, ustedes ya van a darle modificadores en el hábito y van a darle una tiazida más una inhibidor de enzima convertidora de angiotensina o un bloqueante cálcico o un antagonista del sistema renina-angiotensina. O bien considerar la combinación de un inhibidor de enzima convertidora más un bloqueante cálcico. Generalmente se prefiere usar esta opción y generalmente es la combinación de un fármaco que viene con las dos cosas. Por ejemplo, losartán más hidroclorotiazida, por eso termisartán con hidroclorotiazida, enalapril con hidroclorotiazida, pero generalmente son los sartanes los que están combinados más con la hidroclorotiazida y vienen en un comprimido solo. Vuelven a citar al paciente entre las 2 y 4 semanas y ¿qué ocurre? Bueno, ven si hay